Quiero invitarle a abrir su Biblia en 1 Timoteo capítulo 5 y téngame paciencia porque me voy a tardar en llegar a 1 Timoteo 5. Antes le tengo que decir algunas otras cosas más, pero voy a terminar en 1 Timoteo 5. Voy a aterrizar ahí, voy a empezar a volar y voy a terminar en 1 Timoteo capítulo número 5. Algo que usted y yo sabemos y que es aceptado por todos los que somos cristianos y no admite oposición para nada, es el que Dios nos ha llamado a dar. Incluso hay muchas declaraciones muy contundentes en la Escritura, en la Biblia, en la cual se nos dice que nosotros somos llamados a dar. Primero, tenemos el mismo ejemplo de Cristo, el mismo ejemplo de Dios, que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por otro lado, podemos ver cómo en la iglesia, en los orígenes, se puede notar cómo tenían un sentido de dar que quizás el día de hoy nosotros tendríamos que recuperar. En Hechos capítulo 2, versículos 44 al 45, podemos ver cómo todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Dice que vendían incluso sus propiedades y ayudaban o repartían entre los que tenían necesidad. Y también hemos escuchado incluso declaraciones del mismo apóstol Pablo cuando él dice: más bienaventurado es dar que recibir. Así es que por todos lados que usted le busque, tendremos que decir que como cristianos somos llamados a dar. El problema radica en lo siguiente. Radica en que, como las demás personas saben que los cristianos estamos comprometidos y obligados, porque sí lo estamos, a dar, a veces pues hay personas que pretenden abusar de nosotros. Como saben que la iglesia y aquel que tiene fe en Cristo está siguiendo el ejemplo de Cristo y se tiene que dar a los demás, pues hay personas que a veces con malas intenciones llegan a la iglesia y quieren aprovecharse de esta buena voluntad que nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo tuvo que instruir a Timoteo, que se encontraba en Éfeso, sobre cómo es que debían de darse las ayudas dentro de la iglesia. Incluso el apóstol Pablo en otras porciones de las Escrituras, como lo puede ser la carta a Tesalonicenses, ahí en el capítulo número 3 de la segunda carta a Tesalonicenses, tuvo que hablar muy duramente a la iglesia, porque dentro de la iglesia habían personas que ya habían encontrado el caminito. Sabían que la iglesia daba y entonces ellos ya no trabajaban, sino que vivían a expensas de lo que la iglesia les podía ofrecer o les podía repartir. Así que el apóstol Pablo lanza unas duras palabras cuando llega a decir: el que no trabaje, que no coma. Es decir, tiene que haber un esfuerzo por parte de las personas para poder suplir sus necesidades. No se les deben suplir las necesidades a las personas si las personas no hacen algún tipo de esfuerzo. Sin embargo, esto no nos deja fuera ni nos excusa para no dar, porque podríamos muy bien utilizar esta expresión y decir: bueno, pues que cada quien se las arregle como pueda y que le eche ganas y que trabaje y que se esfuerce, porque el que no lo hace no va a tener oportunidad de recibir lo que necesita para poder vivir. Bueno, pensar así no es pensar cristianamente. Porque aunque es cierto que el trabajo es un deber y una obligación, también es cierto que las necesidades que hay en el mundo a veces no se logran suplir con el trabajo de las personas, porque hay gente que explota a las personas a través del trabajo que realiza. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a dar. Y a lo largo de la Escritura, pero también a lo largo de la experiencia, nosotros hemos tenido que aprender a dar. Y hoy vamos a repasar algunas formas en las cuales nosotros debemos de dar. O queremos responder a la pregunta: ¿a quién debemos ayudar? Bueno, primero que quiero decirles antes de llegar a Timoteo,
que en la Escritura, en Éxodo capítulo 22, versículos 22 al 24, Dios dijo a su pueblo Israel que debería de tener cuidado muy especial por algún grupo de personas. Dios habló y dio leyes, y entre las leyes había leyes que eran de carácter social. Es decir, el pueblo no solamente estaba comprometido en su relación con Dios, sino también debía de estar comprometido en su relación con el prójimo. A Dios le interesa no solamente la relación vertical, sino también le interesa la relación horizontal. Dios quiere que nos preocupemos no solamente de estar bien con Él, sino que también nos ocupemos de estar bien con nuestro prójimo. Y por eso en Éxodo 22, del 22 al 24, le hizo ver a su pueblo lo siguiente: no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Qué bonitas palabras de Dios, muy inspiradoras, ¿verdad? Advierte a su pueblo y le dice: no abuses de aquellas personas que son viudas, no explotes a aquellas personas que son huérfanos, no te aproveches de aquellas personas que están en necesidad, porque si tú lo haces, yo voy a hacer exactamente lo mismo contigo. Y saben, lamentablemente, a pesar de que Dios lanzó esta advertencia, el pueblo de Israel no lo escuchó. ¿Por qué razón? Porque hay muchas declaraciones dichas por diferentes profetas en las cuales Dios tiene que llamarle la atención a Israel, porque Israel no atendió a esta disposición que Él le había dado. Si usted va a Isaías capítulo 1, versículo 17, se va a dar cuenta cómo el mismo Dios a través del profeta le dice a su pueblo: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Luego en Zacarías capítulo 7, versículos 9 al 10, también encontramos a este profeta declarando y diciendo: así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, no maquinen mal en su corazón los unos contra los otros. Y el profeta Jeremías también tuvo que hacer una declaración en el capítulo 7, versículos 5 al 7, diciendo: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y si no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Profeta Jeremías nuevamente recupera lo que había dicho Éxodo y les dice: si ustedes hacen el bien a los que están oprimidos, yo les voy a dar esta tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y Jacob. Y por último, en Proverbios 31:9, nosotros podemos también leer amonestaciones de sabiduría de Salomón cuando dice: abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Así es que, hermanos, a lo largo de la Escritura, nosotros podemos darnos cuenta que Dios nos ha llamado para ayudar a los necesitados. Este es el primer punto que estamos tratando. No hay forma en la cual nosotros nos podamos excusar. No hay forma en la cual nosotros podamos hacernos a un lado y podamos decir: ¿sabes qué? Esto no es para mí, no es mi ministerio, no es mi llamado. Dios ha llamado a su pueblo y a su iglesia también a hacer el bien. Y digo a la iglesia porque hay pasajes también en el Nuevo Testamento, ya no dirigidos al pueblo de Israel, sino dirigidos a la iglesia, en la cual se nos dice que nosotros debemos de ver por aquellas personas que tienen necesidad.
Mire usted Santiago capítulo número 1, versículo número 27 nos dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante del Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué interesante es que Santiago, cuando habla acerca de lo que es la verdadera religión, nuevamente opone a la necesidad de estar bien con Dios, porque habla acerca en la última parte del versículo 27 que nosotros debemos de guardarnos sin mancha, es decir, debemos de agradar a Dios. También otra cosa que pone en paralelo es que nosotros tenemos que ayudar y cuidar por aquel que está en necesidad. Y si notan, se vuelve a repetir el mismo grupo de personas que se nos habla también en el Antiguo Testamento. Por esta razón, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 44 al 45, que ya les leí, se nos habla acerca de cómo la iglesia tuvo un interés especial por aquellas personas que tenían necesidad. Cómo la iglesia entendió y comprendió que no vivía solamente para acumular riqueza, que no vivía solamente para acaparar bienes, que no vivía solamente para tener bienestar, que no vivía solamente para disfrutar de las cosas que Dios le había dado, sino que además la iglesia entendió que era administradora de esos bienes y mayordoma de esos bienes para bendecir y para ayudar a las personas que se encontraban en necesidad. Y por eso la iglesia nació ayudando a las demás personas, ayudando a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Ahora bien, hermanos, yo quiero contextualizarlo un poco y sensibilizarlo a usted sobre cuál es la condición actual que sufren estos grupos en nuestro país. Quiero referirme a los huérfanos, quiero referirme a las viudas y quiero referirme a los extranjeros. Si la iglesia es llamada a ayudar principalmente a los necesitados y se repite tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento estos tres grupos, sería bueno que nosotros revisáramos pues qué está pasando con estos grupos en nuestra época, porque seguramente estos tres grupos debieran de ser grupos a los cuales nosotros deberíamos de ayudar y debiéramos de atender. Mire usted, en cuanto a los huérfanos, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, es decir, la UNICEF, en México en el 2017 había 1.6 millones de menores en situaciones de orfandad. 1.6 millones de niños que no tienen ni papá ni tienen mamá. Pero lo más duro de estos datos o de estas cifras es que en México solamente existen 879 casas hogares para menores y que concentran tan solo a 30,000 menores. 1.6 millones de menores no tienen padre ni tienen madre y solamente existen 879 casas hogares y estos atienden tan solo a 30,000 niños. Ahora bien, usted dirá, bueno, seguramente los otros menores tendrán que estar con los abuelos paternos o los abuelos maternos en caso de que no esté papá o mamá. Y por supuesto que en algunos casos es así. Pero eso ya representa y eso ya implica para estos niños una condición de desventaja y de desprotección aún estando en un contexto familiar. ¿Se acuerda usted de aquella historia que nosotros conocemos muy bien que se llama La Cenicienta? La Cenicienta nos pinta y nos describe claramente algunas de las cosas que ocurren con algunas personas que se encuentran en la orfandad. Lo que nos dibujan allí, aunque al final la historia es mágica, ¿verdad? Y termina muy bonita. Lo que nos dibujan ahí, por lo menos en la primera parte, es la descripción de lo que pasa con muchas personas que se encuentran en la orfandad.
Es decir, personas que tienen que asumir un rol de servicio, que en la casa, aun cuando ellos son menores, tienen que asumir obligaciones o responsabilidades mayores a las que les debieran de corresponder. En el caso de que sean varios los que quedan en orfandad y que pasan a ser atendidos, siempre el mayor tendrá la responsabilidad de velar por los menores y convertirse a muy temprana edad como si fuera el padre o la madre de esos pequeños o de esos niños. Hay niños que a los 5 o a los 6 años asumen roles como si fueran de mujeres, madres, que cuidan a los más pequeños de 1, de 2, de 3 años. Esta es la situación que priva a aquellas personas que se encuentran en la orfandad. De manera natural, la pérdida de un padre o de los dos padres implica la pérdida de un protector y de un defensor natural. Y en esta situación se encuentran 1.6 millones de niños en nuestro país y solamente 30,000 están siendo atendidos en algunas casas de apoyo y de ayuda para estos niños. Pero a esto le podemos sumar algunas otras cosas más. Aunque hay huérfanos por la pérdida de padre o madre, también hay huérfanos por negligencia. Es decir, hay niños que tienen papá y mamá, pero para el caso como si no los tuviera. Es decir, hay padres que no tienen el cuidado de sus hijos para proporcionarles las necesidades básicas como pueden ser comida, refugio, supervisión, atención médica, educación o crianza emocional. Y quiero subrayar la última parte porque aun cuando hay niños que tienen todo lo necesario en la parte por lo menos física o material, no lo tienen en la parte emocional o emotiva. Es decir, hay niños que tienen contextos económicos bastante buenos, tienen todo lo necesario material o económicamente, incluso pueden ir a una institución privada a estudiar y tener los mejores maestros o ir a las mejores escuelas, pero carecen del apoyo de los padres en la parte afectiva o en la parte emocional. Y es como si ellos no tuviesen tampoco padre o madre. Hay algunos niños que consideran a su papá o a su mamá, no a quienes los trajeron a este mundo, sino a aquellos que los cuidan porque hacen un trabajo de servidumbre en sus casas. Respetan más, se preocupan más, están más ligados emocionalmente con esas personas que tienen buena voluntad y tienen consideración para con los niños que con sus mismos padres. Pero esto también deja expuesto a los niños a muchas situaciones. Este tipo de orfandad por negligencia los expone a situaciones bastante tristes y bastante trágicas. Según informes de enero de 2021 del INEGI, el 37.8% de los niños que están en esa situación sufren algún tipo de violencia psicológica. El 29.6% de violencia sexual y también violencia física el 26.3%. Ahora bien, no da el 100% estas cifras, pero no da el 100% porque muchas veces el mismo porcentaje que está en la violencia física está también en la psicológica y algunos de los que están en la psicológica también están en la violencia sexual. Los niños se encuentran en una situación sumamente difícil. La Organización Mundial de la Salud dice que hasta el 2020, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declararon haber sufrido abusos sexuales durante la infancia y muchas de las ocasiones se da por este tipo de orfandad de parte de los niños por la negligencia que tienen los padres. Así es que, hermanos, regreso al texto bíblico y regreso al primer punto. Les he dicho, nosotros somos llamados a ayudar.
Tú y yo somos llamados a ayudar. Y estos primeros datos nos permiten estar en contexto para preguntarnos, ¿y cómo podemos ayudar? Pues hermanos, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Si estamos viendo estos datos y estamos viendo un llamado de Dios para que nosotros atendamos este tipo de necesidades, hermanos, algo tendríamos que disponer de nuestra vida para atender esta situación. Ahora, en contexto, la viudez. En 2018, hermanos, en México, 4.7% de la población vive en condición de viudez, y de estos el 77% son mujeres. Y el promedio de la viudez es de 67 años. Ahora bien, el 24% de las viudas son analfabetas y 3% económicamente activas, lo cual coloca entonces a estas mujeres en una situación de vulnerabilidad y de pobreza. El 74% ejerce un rol de jefas de familia y el 27% tienen solamente acceso a beneficios de una pensión o jubilación. Bueno, esto en el 2018. Ahora ya hay pensiones universales, pero sabemos que las pensiones universales son insuficientes para poder atender las necesidades de una persona. Hermanos, en México, 8 de cada 10 viudas son mujeres. 7 de cada 10 mujeres viudas tienen 60 años o más. Los datos del INEGI dicen en Seguridad Social 2013 que el 72.7% de las viudas no tienen pensión. Y de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el primer trimestre de 2016, 29.7% de las mujeres viudas eran económicamente activas. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas entonces que enfrenta la viudez? Bueno, en un estudio que se realizó en la Universidad de Guadalajara, con 51 viudas, se dijo que las mujeres que tienen escasa formación académica sufren siempre abusos por parte de sus hijos, quienes las hacen vender cosas o les quitan a base de mentiras lo que ellas tenían, o en algunas ocasiones las engañan y les sacan dinero, el poco dinero que ellas tienen. Por otro lado, también ante la vulnerabilidad de las mujeres podemos decir que estas mujeres se ven obligadas a trabajar y realizan actividades de cualquier tipo, mal pagadas, y en la cual se abusa también de las personas por su avanzada edad. Por otro lado, hermanos, las viudas que trabajan y sí tienen estudios suelen regularmente sufrir hostigamiento por parte de la familia del esposo, son relegadas en su círculo social. Esto es algo que pasan las personas que están viudas, o incluso, y esto es algo que debemos de subrayar, son objetos de hostigamiento y acoso sexual por parte de amigos y de conocidos. Esto es lo que viven las viudas en este tiempo. Y algo, hermanos, nuevamente a la luz del primer punto que estamos tratando, somos llamados a ayudar. Algo nosotros tendríamos que estar haciendo por aquellas personas que se encuentran en esta condición. Ahora bien, a esto podemos agregar algo más, porque así como yo hablé acerca de la orfandad por negligencia, podría hablar de un tipo de viudez también por negligencia. Es decir, hay mujeres que están casadas, pero para el caso como si no lo estuvieran. Es decir, el varón no se compromete absolutamente en nada, ni se responsabiliza absolutamente en nada en función a las necesidades materiales y emocionales de la familia, sino que a veces se convierte en una carga más para la mujer. Esto, hermanos, es algo que se tiene que atender y que se tiene que ver. No es posible que las mujeres vivan así y que nosotros no hagamos absolutamente nada por ellas. Ahora bien, un tercer grupo, los migrantes. Si hablamos de los migrantes, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación ha identificado en el 2021 por lo menos 147,000
33 personas migrantes que transitan obviamente sin ningún tipo de papel. Y la situación que enfrentan los migrantes es tristísima, es lamentable. ¿Por qué razón? Porque el miedo juega un papel en su contra. Como ellos saben que están ilegales, no se pueden acercar a la autoridad, porque si se acercan a la autoridad, entonces van a ser deportados. Deportarlos significa para ellos la pérdida de toda posibilidad de desarrollo, de crecimiento personal o familiar. Han salido de sus casas porque no hay oportunidades en sus países para poder salir adelante. Y ahora se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad, en la cual no solamente viajan hombres, sino viajan mujeres, niños y ancianos. Y muchas veces en ese viaje, aquellas personas que supuestamente les van a guiar, les torturan, les violan, les asesinan o les abandonan en situaciones muy delicadas y muy difíciles. Ancianos, niños, mujeres embarazadas, mujeres que son violadas en el transcurso de su migración por nuestro país. Hermanos, tendremos que seguirnos preguntando, si nosotros estamos para ayudar, pues ¿cómo estamos ayudando? ¿Qué estamos nosotros haciendo? Ahora bien, usted podrá decir, bueno, es que el grupo que usted está refiriendo es un grupo muy lejano a nosotros. Créanme que no. En esta congregación hay viudas. En esta congregación hay huérfanos. En esta congregación hay también huérfanos por negligencia. Aquí los hay. Y a lo mejor no nos damos cuenta del papel tan importante que nosotros podríamos jugar ayudando a las personas que se encuentran en esta situación. Ahora, pero ¿a quién debemos de ayudar? Porque si yo les digo, en esta congregación hay personas que podemos encontrarlas dentro de este grupo, ustedes podrán decir, bueno, entonces ellas son objeto de nuestra ayuda de manera inmediata. Bueno, en la iglesia tenemos que identificar quién realmente tiene necesidad. Mire lo que dice la palabra de Dios ahora sí en 1 Timoteo capítulo número 5, versículo 3. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. El apóstol Pablo, preocupado por decirle al pastor cómo le tenía que hacer con todas las necesidades que veía. Y entonces él le dice en el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer de manera inmediata es, bueno, ¿y cuáles son las viudas que en verdad lo son? Si el apóstol Pablo está dando esta categoría, tendríamos que entonces ver cuáles son las cualidades o las características que tiene una viuda que en verdad lo son. Pero además, si nosotros encontramos esas cualidades, hermanos, quiero decirles que podemos encontrar principios para ayudar a otros grupos que se encuentran en vulnerabilidad. Mire usted, la primera condición, las viudas que en verdad lo son aquellas que no tiene quien vea por ellas. Mire lo que dice enseguida el versículo número 4 en adelante. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Y luego vamos al versículo 16 y dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. La primera obligación y el primer deber para con aquellas personas que están en necesidad es para las familias inmediatas. Y como cristianos es algo que nosotros tenemos que aprender. Seguramente si en su familia hay una persona que se encuentra en viudez, entonces ya usted está asumiendo una responsabilidad como cristiano y un deber como cristiano, porque algo que se nos dice es que usted deberá de apoyar y de ayudar a aquellas personas que se encuentran en esta condición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos llamados a ayudar. Y nuestra familia son las primeras personas a las cuales nosotros tenemos que ayudar. ¿Usted conoce a alguna persona en su familia que está en viudez? Pues escuche, en reiteradas ocasiones el apóstol Pablo dice: háganse cargo de aquellas personas que se encuentren en viudez. No se hagan de la vista gorda. No le hagan como que no ven. No le hagan como que no se dan cuenta. Tienen que atender a aquella persona que tiene necesidad y que se encuentra en su contexto familiar. Miren, hermanos, es muy lamentable que en este tiempo hemos aprendido a vivir siempre bajo una competencia, que siempre estamos buscando más y más y más y más satisfactores. Parece que nunca hay un límite para nosotros. Tenemos lo suficiente, pero se nos hace poco. Queremos más. Y aun cuando tenemos más, ese más todavía se nos hace poco y queremos más todavía. La Biblia dice: el hombre que ama el dinero no se saciará de dinero. Hermano, si usted tiene abrigo y sustento, debería de estar agradecido. Y lo que le sobra es suficiente entonces para que usted pueda ayudar y para que usted pueda apoyar a aquellas personas que se encuentran en necesidad. Entonces, una viuda que en verdad lo es aquella que no tiene quien vea por ella, que no tenga familia que le pueda dar la mano, que le pueda ayudar, que le pueda asistir en su necesidad. Pero algo también interesante es que el apóstol Pablo no solamente nos habla acerca de cuál debiera de ser la prioridad en la atención de las necesidades, en el sentido de ver que la persona realmente tenga la necesidad, sino también nos habla acerca de cualidades morales que deben de tener aquellas personas en el contexto de la iglesia que deberán de ser ayudadas. Mire lo que dice enseguida la escritura en el versículo 9: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Es decir, la segunda condición para que nosotros institucionalmente, como iglesia, no de manera particular, como iglesia, de manera institucional, nosotros ayudemos a una persona, es que esta persona tenga un buen testimonio. De manera personal o de manera particular es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de instrucciones que le está dando al pastor el apóstol Pablo sobre a quién deben de atender y a quién deben de ayudar dentro de la iglesia y como iglesia. Y dice, primeramente, al que tenga necesidad. Si la persona tiene quien se haga cargo de él, que la persona que se tiene que hacer cargo se haga cargo. Segundo, si la persona tiene un buen testimonio, entonces este deberá de ser considerado dentro de la lista que deba de ser ayudada. Ahora, estos dos criterios entonces nos ayudan, pero nos dan luz no solamente para ayudar a las viudas, sino a cualquier persona por parte de la iglesia. Si se prueba que una persona tiene necesidad,
si se prueba que no existe ninguna persona cercana que le pueda ayudar en esa necesidad, si esta persona tiene un buen testimonio, entonces la iglesia deberá de asumir la responsabilidad y el compromiso de ayudar a esas personas. Hermanos, somos llamados a ayudar. Y la iglesia tiene que ver estas cosas. Ahora, pero usted dirá, pastor, pero si apenas si nos alcanza para pagar la renta, ¿cómo le vamos a hacer para ayudar además a una persona que está en viudez? ¿O cómo le vamos a hacer para ayudar además a una persona que se encuentra en una situación de orfandad? ¿O cómo le vamos a hacer para ayudar a una persona que se encuentra como extranjera aquí? Pues esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Mire lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vaya por favor conmigo a Proverbios 3, versículos 27 al 28. Proverbios 3, 27 al 28. Miren lo que dice aquí Proverbios 3, 27 al 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que dar. La primera cosa que debo decir a la pregunta, ¿y cómo le vamos a hacer? Bueno, hermanos, la pregunta se responde de una manera sencilla. ¿Y no tendremos algo más para darle que no queremos dar? ¿Y no habrá algo que nosotros estamos reteniendo que pudiéramos ofrecer a aquellas personas que se encuentran en necesidad? ¿Y no habrá algún recurso que no hemos querido disponer para eso, porque eso es para nuestros chuchulucos? Porque ese es para nuestro viaje a Cancún. Porque esto es para que nosotros podamos viajar a Europa. Porque esto es para que nosotros podamos comprar nuestra cuarta casa. Hermanos, ¿no habrá algo más que nosotros tengamos y que estamos reteniendo para no ayudar a otras personas? Porque Proverbios dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hermano, Dios nos manda a dar ¿cuándo? Cuando tenemos la facultad o el poder para hacerlo. Si la iglesia hoy dice, no tengo más que para la renta, bueno, pues ¿cómo hacemos para ayudar institucionalmente o organizacionalmente cuando no se tiene para poder dar? No existe esa capacidad. Pero la pregunta es, ¿y no será acaso que alguno de nosotros estamos reteniendo algo de tal forma que es imposible que podamos ayudar a los que tienen necesidad? ¿Y no será que nosotros estamos priorizando de una manera equivocada? ¿Y no será que nos interesa más nuestros viajes o nuestros lujos en lugar de interesarnos por necesidades elementales o básicas que tienen algunas personas? Esa es una pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer. Si no tienes nada, pues no hay nada que hacer. Porque no estás obligado a dar lo que no tienes. Incluso hasta hay una máxima jurídica. Digo, no es bíblica, pero es jurídica. Nadie está obligado a lo imposible. Yo no puedo estar obligado a dar lo que no tengo. Pero si yo sé que tengo y lo estoy reteniendo, estoy haciendo mal. Ahora bien, la condición del proverbio todavía nos lleva a lo mismo que había señalado en 1 Timoteo. Dice, no nos neguemos a hacer el bien a quien es debido. Y la pregunta que nos podemos hacer enseguida es, bueno, ¿y a quién sí se le debe de ayudar? Si sí he guardado algo, si sí he retenido algo, si sí tengo algo, pero no he querido dar, bueno, la pregunta es, bueno, ya me dispongo para dar, pero ¿a quién se lo doy?
Y dice el pasaje, a quien es debido, nos dejaron en las mismas, ¿no? ¿Y quién es debido? Bueno, hermanos, la Escritura de manera general siempre nos dará principios. No es debido apoyar o ayudar a aquellas personas que tienen prácticas o hábitos que Dios desaprueba y que les impidan o les alejen esas prácticas valerse por sí mismas para poder sostenerse. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay personas que son ayudadas, pero utilizan lo que se les da para emborracharse o para drogarse. Yo me pregunto, ¿será debido darles dinero a aquellas personas que van a utilizar ese dinero para emborracharse o para drogarse? Pues el sentido común nos dice que no, hermanos. No es debido ayudar a esas personas. Aunque se encuentren en necesidad, si lo vas a usar para eso, no te lo voy a dar. No te lo puedo dar. No te lo puedo ofrecer. Mire, le digo, en la iglesia hemos aprendido a través de la Biblia, pero también a través de las experiencias. Algunos recordarán una experiencia que tuvimos con un migrante. ¿Sí? Y yo, porque debemos de hacer el bien y debemos de ayudar a las personas, me presentaron la necesidad y lo tuve viviendo como 3 meses en la iglesia, o a lo mejor hasta más. Y no solo eso, le dije a la iglesia, le vamos a apoyar económicamente y le vamos a ayudar para que tenga que comer, ¿sí? Y pues para que busque un trabajo. Y por un tiempo las cosas marcharon bien, pero ¿qué pasó después? Algunas personas de la iglesia, queriéndolo ayudar, le daban trabajo, pero se quejaba del trabajo que le daban. Decía que le pagaban muy poco, que abusaban de él. Y luego, no solo eso, ahora resultaba que hasta le quedaban mal con las cuentas. Pero no solo eso, en alguna ocasión nos desapareció 3 días porque resulta que no andaba muerto, andaba de parranda. Y nosotros estábamos preocupados, muy preocupados, porque lo recibimos con mucho amor y le dábamos con mucho amor y lo veíamos como nuestra familia. Y entonces yo dije, él no tiene aquí quien vea por él. Yo lo andaba buscando en los hospitales, yo lo andaba buscando en todas partes. ¿Y sabe dónde lo encontramos? Pues en policía. Estaba en los separos porque se armó un lío porque andaba tomando. Y dije, ¿sabes qué? Te voy a dar un tiempo para que busques a dónde te vas a ir, para que busques un trabajo que sí sea conveniente para ti, porque los que te hemos ofrecido pues no te son convenientes. Entonces busca ese espacio, busca ese lugar. No te voy a lanzar a la calle, pero búscalo, y cuando lo tengas, entonces hasta ahí llegó nuestro apoyo y nuestra ayuda. Tenemos que ayudar, sí, hermanos, pero a quien es debido. Mientras la conducta y el comportamiento de la persona fue el adecuado, entonces esta persona necesitaba la ayuda. Mientras la persona estaba en verdadera necesidad, tenía que ser ayudada. Pero la persona no quería trabajar. Y la persona quería utilizar lo que se le daba para gastárselo en otras cosas. Eso no es algo que nos enseña la Escritura. Por eso le decía, el mismo apóstol Pablo hablaba de personas que entraron a la iglesia en esa condición, se acomodaron, y entonces el apóstol Pablo les tuvo que decir directamente, ¿sabe qué? El que no trabaje, que no coma. Cuando hay necesidad tenemos que dar. A quien es debido tenemos que darle, tenemos que ayudarle, tenemos que asistirle, tenemos que apoyarle, siempre lo tenemos que hacer. Pero otra cosa y otro principio que usted debe de aprender: el primero es que no se puede negar a hacer el bien. El segundo es que el bien se hace a quien es debido. Y el tercero es que el bien se hace cuando tenemos capacidad o poder para hacer. Mire, la misma carta a Timoteo habla acerca
de que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Es decir, yo no puedo cambiar mis prioridades. O sea, yo tengo que ayudar, sí, pero ¿a costa de qué? ¿De dejar de pagar los alimentos de mis hijos? Pues no. ¿Voy a ayudar a costa de qué? ¿De tener que no pagar los servicios en mi casa? Pues no. Pero puedo ayudar, sí, dejando de irme de vacaciones, por ejemplo. Ahí sí, porque eso no es algo necesario, es algo superfluo, es un gasto adicional. De ahí sí podría ayudar. Pero cuando tienes nada más lo necesario, cuando tienes solamente lo suficiente, cuando no existe la capacidad, no hay forma de dar, no estás obligado para hacer. En ese sentido, hermanos, nosotros podemos descansar. Nada más que quiero decirle otra cosa. La ayuda no siempre se tiene que dar de manera económica. Porque a veces así nos excusamos, ¿no? Pues yo qué doy, yo no tengo, mira, yo apenas y completo para llegar a la quincena. Quisiera que la quincena fuera de 10 días, para que llegue. Algunos a lo mejor así se sienten y dicen, ¿qué puedo yo dar? Pero hermano, no solamente es dinero, es tiempo. ¿Cuántas personas se preocupan por algún joven o por algún adolescente que viene, por ejemplo, solo a la iglesia? ¿Cuánto tiempo le invierten? Que no tiene el respaldo de papá o de mamá para crecer espiritualmente, para ser alentado a seguir adelante. ¿Cuánto tiempo le dedicas? No te estoy diciendo que tienes que dar dinero, pero no le puedes dar tiempo. No le puedes mostrar interés. O incluso no puedes orar por él. Hasta la oración ayuda. ¿Cuántos oramos por estos grupos de personas de las cuales nosotros estamos hablando? ¿Cuándo nos interesamos en ayudar a estas personas? Hermanos, Dios nos llama a ayudar. Y es claro que solamente vamos a ayudar si podemos y tenemos con qué ayudar. Pero yo creo que sí tenemos, hermano. Yo creo que sí tenemos, pero retenemos. Yo creo que sí podemos hacer más, pero no queremos cambiar nuestras prioridades. Yo creo que sí podríamos alcanzar a hacer cosas incluso como iglesia, institucionalmente, aun cuando somos una iglesia no muy numerosa. Pero yo estoy seguro que si nos comprometiéramos, si viéramos que Dios nos llama a ayudar, algo podríamos hacer. Y yo oro siempre, 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 porque sé que en el corazón de Dios está la necesidad de estas personas. Porque sé que hay personas que sufren y lloran y están pasándola bastante mal. Pero saben, a veces me siento tan frustrado porque no encuentro los recursos suficientes para poder atender algunas necesidades que se presenten. Y saben, creo que a veces esos recursos no están disponibles porque hemos cerrado nuestra mano, porque no hemos querido dar tiempo, recursos, dinero, oración. Yo te aseguro que si empezara simplemente por orar, sería muy diferente la manera en la cual actuarías ante esta situación. Si tan solo te conmovieras un poco, lloraras un poco, estando en la presencia de Dios, pidiendo por estas personas, te aseguro que sería muy diferente la manera en la cual actuarías a favor de estas personas. Pero ni siquiera hay ese tipo de ayuda. Ni siquiera está la oración. Hermanos, Dios nos llama a ayudar.
Y Dios se conmueve con esas personas porque Él sabe lo que es el dolor, porque sabe lo que es el sufrimiento, porque sabe lo que es el quebranto, porque sabe cuánto duele pasar por situaciones como esas. Dios también fue un inmigrante, Dios también tuvo que huir, Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño, Dios también probó la soledad, Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también estuvo preso, Dios también sufrió por dar amor, Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado, Dios también fue un niño marginado, Dios también fue un joven rechazado, Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró, Dios también lloró, Dios también. Oremos. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por este mensaje. Y te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Te damos gracias, Señor, porque, como dice la Escritura, eres varón experimentado en quebranto. Como dice la Escritura, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, pero que fue sin pecado. Uno al cual nos podemos acercar confiadamente para recibir el oportuno socorro. Y muchas veces, Señor, nos hemos acercado así a ti, en necesidad, en carencias, en dolor, en tristeza. Y tú, como Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos has abrazado, nos has amado y nos has recibido. Padre, que con el mismo consuelo con el cual nosotros hemos sido consolados,
podamos también consolar a otros. Que con el mismo abrazo que de ti hemos recibido, Señor, podamos abrazar a otros. Que con el mismo amor, cuidado, comprensión, paciencia que tú has tenido por nosotros, podamos, Señor, nosotros manifestarlo también a los demás. Señor, nos llamas a dar, pero nos llamas a dar, Señor, dándonos ejemplo. Diste lo más valioso, diste a tu Hijo, murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué cosas hemos retenido nosotros? Solamente nosotros lo sabemos, Señor. ¿Qué cosas no hemos querido dar, Señor? Solamente tú lo sabes. Pero tú que lo escudriñas todo y que lo sabes todo, sabes, Señor, si tenemos capacidad o no. Sabes, Señor, si podemos o no podemos. Sabes, Señor, si queremos o no queremos. Sabes, Señor, cuál es nuestro corazón. Sabes muy bien, Señor, cuáles son nuestras intenciones. No hay nada, Señor, que pueda quedar oculto delante de ti. Y hoy, Señor, con sencillez de corazón y sabiendo, Dios, que siempre, siempre será insuficiente lo que nosotros hagamos. Solamente te pedimos que aquello que podamos hacer, por poco, por mucho que sea, lo hagamos, Señor. Que no seamos omisos, que seamos obedientes, que seamos responsables. Sobre todo que seamos amorosos, Señor. Que tu amor nos mueva, Señor. Hoy oro, Señor, por aquellas personas huérfanas, por esos niños, Señor, que están expuestos a mucho peligro, por esos niños que se encuentran en desventaja en relación con los nuestros, por esos niños que no tienen la protección que los nuestros tienen. Padre, si alguno está cerca de nosotros, Señor, permite que nuestra paternidad, Señor, se extienda. Que protejamos a otros más, Señor, que pensemos en otros más. Señor, te pido por aquellas viudas que se encuentran en necesidad económica, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Dios, que nos muevas a tener interés por ellas. Que pensemos tan solo un poquito lo difícil que es, a veces para dos, salvar las situaciones que enfrentamos familiarmente, Señor. Que pensemos, Señor, lo difícil que quizás es para esta persona tener que hacer lo que hacemos entre dos. Dios, sensibilízanos. Haznos ver estas cosas que están cerca de nosotros. Muévenos, Señor. Muévenos, Señor. Que sepamos que fuimos creados para andar en buenas obras. Que fuimos creados, Señor, para vivir, Señor, sirviendo a los demás. Y que hay cosas que a lo mejor para algunos pueden parecer pequeñas que podemos hacer por otros. Toca nuestros corazones y permítenos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús.